Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y en esta semana 4, la de Aprende en Casa, vamos a ver un tema muy interesante. Yo soy el profesor Osvin Almazán e iniciamos con el intro. ¿Qué tal muchachos? Bueno, en esta semana, que es la semana 4 para primer grado, vamos a hacer la siguiente actividad. La voy a poner en pantalla para que ustedes puedan mirar y conforme vaya avanzando la actividad, pues ustedes la vayan contestando. Así que les estoy pidiendo que esta semana, por favor, eh, bueno, aquí se va a ver, ahí está. En esta semana del 4 al 18 de septiembre tenemos que seguir las transmisiones en estos horarios. Ya lo saben, son los mismos que hemos manejado en las últimas semanas. Y aquí están los tres temas que van a pasar en la televisión. Y ya la actividad como tal, les pido que después del bloque cero se va a hacer ya un separador para empezar a ver estos contenidos que son ya los formales del trimestre uno. Así que va a haber un separador que diga trimestre uno y una portada con un dibujo alusivo a la Revolución Francesa o puede ser también a la independencia de las 13 colonias. Y después de eso, después del separador y el dibujo que les estoy pidiendo, vamos a iniciar con esta actividad que seguramente no coincide con los temas que están en la televisión, pero en esencia es lo mismo. El título no es el mismo, pero sí los contenidos, el cual es el panorama del periodo. La primera actividad que les pido es que, siguiendo y retroalimentando lo que vimos la semana pasada, vamos a complementar las principales ideas, las principales características de cada una de las etapas de la historia. Para esto tú puedes imprimir esta hoja que seguramente está ahí en el Classroom o en el Facebook. Tú la puedes imprimir y ir escribiendo, pero si no tienes la posibilidad, la puedes pasar. Donde vamos a escribir las cuatro etapas y la prehistoria y vamos a poner las características de cada una de ellas. En la actividad 2 vamos a llenar este cuadro con la explicación que también vamos a dar el día de hoy acerca de las grandes transformaciones de la edad moderna a la edad contemporánea. Y por último, tenemos este mapa conceptual en el cual vamos a ver un tema muy interesante que es la ilustración. Estas actividades ya se encuentran en el Classroom y también en el Facebook. Así que, sin otro preámbulo, vamos a empezar ya con la explicación del día de hoy, que sería con nuestra presentación. La semana pasada estuvimos checando cuál es la forma en que clasificamos las diferentes etapas de la historia. Ya estuve revisando algunos trabajos del Classroom y les comento, es importante que ustedes pongan, además de la fecha exacta, el acontecimiento o el hecho histórico con el que termina o empieza una nueva etapa de la historia o edad de la historia. Así que si en Classroom te puse esta observación, es importante que lo hagas. Bueno, principales características de las edades de la historia. Me equivoqué, dice características, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Y vamos a comenzar con la prehistoria. Bueno, en la prehistoria, como lo mencioné en la clase pasada y vuelvo a hacer mención de esto, realmente no forma parte de las edades de la historia, pues estas son un conjunto de sucesos previos a la invención de la escritura. Una de las características o requisitos para que un evento sea considerado histórico es que haya como un testimonio de esto. Ahí puede ser escrito, oral o a través de alguna construcción. Y de la prehistoria no tenemos esos testimonios, o al menos no los tenemos de una manera como ya cuando empiezan las edades. Se trata de un periodo donde hay grandes avances, dice aquí, siendo de hecho la etapa más larga que ha vivido la humanidad. La aparición del Homo sapiens, el surgimiento del lenguaje oral
el descubrimiento del fuego, la creación de las primeras herramientas y de las primeras aldeas fijas, o el paso de ser cazadores recolectores a agricultores ganaderos que acontecieron en esta época. Además, esta etapa se subdivide en edad de piedra, que a su vez se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales dividido en la edad de cobre, bronce y hierro. Si bien muchos de estos sucesos de este último periodo ya pertenecen a la siguiente edad, que es la historia, o más precisamente o más enfocado en edad antigua. Entonces, ustedes recordarán, la prehistoria dura o empieza cuando aparecen los primeros seres humanos y va a terminar con la invención de la escritura. Muy bien, vamos a pasar a la primera ya edad de la historia, que es edad antigua. Y aquí vamos a decir que la edad antigua se caracteriza por ser la más larga dentro ya de las edades históricas. Y en esta edad antigua es cuando el ser humano abandona en su mayoría el nomadismo y se hacen sedentarios, siendo esta edad el momento en el que surgen las grandes civilizaciones clásicas, las grandes civilizaciones de la antigüedad, como la griega, como la egipcia, como la mesopotámica, la persa, o incluso, aquí está una de las sociedades o civilizaciones más grandes que ha tenido o se ha expandido por más territorio en el mundo durante todos los tiempos, que es la civilización o la cultura romana. En esta etapa es famosa también por la elevada prevalencia de batallas y guerras, de la esclavitud y el surgimiento de diversos sistemas y conceptos políticos, es decir, como la democracia o la dictadura. No olvidemos que la democracia nace en Grecia, pero en Roma, aparte de haber democracias, también hubo dictaduras, y en todas estas grandes civilizaciones clásicas hay un sistema político, hay un sistema económico, hay un sistema incluso una jerarquía social. Es decir, ya encontramos como una mayor complejidad en los sistemas que conforman a las sociedades humanas. A nivel europeo dice que se destaca la presencia de una gran cantidad de pueblos y tradiciones que poco a poco fueron invadidas y se fueron perdiendo según iban siendo aglutinadas por el Imperio Romano. Es decir, cuando termina la Edad Antigua tenemos un gran imperio que es Roma, y este imperio se va a expandir y va a como unificar a gran parte de Europa, porque casi digamos que tenemos una historia eurocéntrica en el caso de América, porque es la herencia que va a haber de Europa la que se va a conjuntar o se va a mezclar con la tradición que tenemos en América. Además, en la Edad Antigua dice que es la etapa de la historia. En esta etapa de la historia es aquella en la que se producen grandes avances en el conocimiento del ser humano. Dice que además, siendo el periodo en el que aparece la etapa clásica de la filosofía, tenemos grandes pensadores griegos, de la cual partirán más adelante todas las ciencias. En el caso de la historia, en esa Grecia hay un personaje que se llama Heródoto de Halicarnaso y es considerado el padre de la historia. Se generaron diversos sistemas de creencias y de valores. A nivel de religión, las diferentes culturas mantenían creencias en general politeístas, es decir, tenían varios dioses. También en ellas surgieron algunas de las principales creencias religiosas actuales, tanto politeístas como el hinduismo, o como monoteístas como el judaísmo y el cristianismo. No, en la última parte del Imperio Romano surge el cristianismo, incluso ya de los últimos emperadores la hacen la religión oficial de Roma. Y aquí termina la Edad Antigua. Después nos vamos a la Edad Media. Y aquí dice que tras la caída del Imperio Romano, que centralizaba el poder, surgieron diversos reinos y civilizaciones, estableciendo diferentes pueblos y naciones. ¿Qué quiere decir esto? El Imperio Romano era muy grande, abarcaba la mayor parte de Europa.
Cuando se pierde el centro de poder en Roma, todo el imperio se va a fragmentar en diversos reinos, en diversas naciones que van a tener una característica, y esta característica es que van a adoptar al feudalismo como un sistema político en donde los señores feudales gobernaban sus tierras y los vasallos obedecían a la figura del rey. Durante esta etapa se observó la expansión y dominio del cristianismo como religión predominante en Europa, y también nace en Arabia, en la parte del mundo árabe, el Islam como la religión predominante. A ver, ¿qué es esto del feudalismo? Voy a hacer un pequeño paréntesis. En el feudalismo hay un rey que tiene vasallos, es decir, hay un rey que jura proteger a esos vasallos, y esos vasallos tienen que trabajar para ese rey. En la Edad Media, por excelencia, la actividad económica es la agricultura. Entonces, el campesino trabaja para el rey protege a ese campesino o a ese vasallo. Esto es importante porque después de todo digamos que la Edad Media también es conocida como la Edad Oscura o el oscurantismo, porque se supone que después de esos grandes avances que había habido en esas civilizaciones clásicas, durante la Edad Media entramos a un periodo donde el ser humano no tiene grandes avances científicos y ni tampoco filosóficos, ni también como que se estanca la economía, porque ya teníamos al final del Imperio Romano, teníamos a una Europa que comerciaba con otras regiones de África y de Asia. Durante la Edad Media se rompe ese comercio, si bien existe un comercio más o menos local, pero ya no es a esa gran escala como lo era en el mundo antiguo. También en la Edad Media tenemos que en esta época aparece bueno, a finales de la Edad Media, ya estamos hablando que por ahí del siglo XIII, del siglo XIV, aparece una clase social que va a ser fundamental para después entender las siguientes edades de la historia. Y nos referimos a que aparece la burguesía como una clase social. ¿Qué son los burgueses? Los burgueses son, por excelencia, comerciantes. Son gente que se dedican a trasladar las mercancías de un lugar a otro. Ellos van a ser fundamentales para que después se empiece a ver una serie de cambios motivados casi siempre por la cuestión económica. ¿Por qué? Un burgués está interesado en que haya avances, por ejemplo, en los caminos, en los transportes, porque facilita el traslado de las mercancías. Durante la Edad Media, además, también aquí dice que son frecuentes los conflictos bélicos enmarcados o justificados por las diferencias religiosas. Por excelencia tenemos aquí el ejemplo de las cruzadas y de diferentes persecuciones religiosas. Las cruzadas, una serie de expediciones militares que realizan algunos reinos de Europa para tratar de reconquistar o tratar de recuperar la tierra de donde había nacido el personaje más icónico de la religión cristiana, que es Jesús. ¿En dónde? En Tierra Santa, que sería en Medio Oriente. Bueno, en Oriente, no sé si sea medio. Tenemos la penúltima edad de la historia, que es la Edad Moderna. Hay algo que pasa aquí, muchachos, ya lo dijimos, que los burgueses empezaron como a ser un agente de cambio dentro de los sistemas políticos, económicos y sociales de esta Edad Media. Y en la Edad Moderna va a aparecer un modelo político que le llamamos el absolutismo, en donde un rey, esos reyes que dijimos que protegían a sus vasallos, van a concentrar todo el poder político de una región. Y esto va a ser importante porque si antes había 2 o 3 reinos dentro de una sola región, uno de ellos va a tomar como la delantera o el poder, y van a empezarse a unificar varios reyes, bueno, no varios reyes, varios señores feudales, y el poder se lo va a quedar uno, que es el rey. El final de esta forma de gobierno
también dará lugar al final de la Edad Moderna, ya con un acontecimiento que seguramente del cual vamos a hablar más adelante y de que es un tema que vamos a ver en la próxima semana, que es la Revolución Francesa. Otros sucesos que van pasando dentro de la Edad Moderna, pero que surgen, o una vez más lo vuelvo a explicar, por ese dinamismo que inyectan los burgueses en la, digamos, en la nueva concepción del mundo. Si ya dijimos, en la Edad Media casi todo gira en torno a la religión, gira en torno a Dios, en la Edad Moderna van a aparecer digamos que nuevos corrientes de pensamiento que van a poner entredicho a lo mejor un poco la religión y van a tratar de llevar a los seres humanos como a un nuevo periodo de conocimientos, de descubrimientos, etc. Por eso, debido a toda esta base que ya dijimos, se da el descubrimiento de América y su posterior pues invasión o expansión, como se pueda ver, y la colonización de diferentes partes del mundo. Abunda el expansionismo o colonialismo, es una etapa marcada por la colonización de los nuevos territorios. Y ya les comentaba, bueno, aquí voy a hacer mención de algo. Los europeos en este periodo son los que, digamos, tienen una delantera tecnológica con respecto a otras partes del mundo. Cuando descubren o se encuentran con el continente americano, pues bueno, conquistan todo el continente. Las civilizaciones nativas que había desde Norteamérica hasta Sudamérica, en su gran mayoría son pues disminuidas, conquistadas, y no es fortuito que hoy en día nosotros hablemos español como esa herencia de esta época de grandes descubrimientos. O sea, si me entiendes, español, llegaron los españoles. No es fortuito, no es coincidencia que en Estados Unidos se hable el inglés de Inglaterra. Es un periodo en donde los europeos se abren o empiezan a, no conquistar, no quisiera ocupar esa palabra, pero sí se expanden por casi todo el mundo. La Edad Moderna, como también ya te le estaba comentando, culturalmente destaca la aparición de una nueva corriente de pensamiento que se llama el humanismo, en el cual Dios deja de ser el centro o el núcleo del pensamiento del hombre y es sustituido por el hombre mismo. ¿A qué me refiero? Se va progresando y dejan un poco los dogmas religiosos. Dije un poco porque todavía va a seguir existiendo esa base, pero no es que este cambio fuera global o total o de todos los hombres, sino que hay un sector principalmente que se va a crear en las universidades que son financiadas por los burgueses. En estas universidades se empieza a pensar de una manera un poco más analítica y por eso dejan de lado un poco el dogma de Dios, porque en la Edad Media, la edad anterior, toda la explicación de todo lo que pasaba era Dios. Durante la Edad Moderna se empiezan a encontrar estas explicaciones más lógicas. Y esto repercute en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, artísticamente surge el Renacimiento, donde Dios deja de ser retratado en todas las obras de arte y empiezan a ver, por ejemplo, la Mona Lisa de Da Vinci. Es una mujer que es pintada, porque en la Edad Media eso era impensable. Dios tenía que estar en todas esas obras de arte. En la Edad Moderna, con esta nueva concepción, se empiezan a pintar nuevas cosas, se empieza a pintar incluso el ser humano, que es parte de esto del humanismo, ¿no? Y es una época también de grandes cambios tecnológicamente. Y me refiero a una invención ahí, en Inglaterra, que es la máquina de vapor, que sin duda va a transformar al mundo de una forma que hasta el día de hoy, esa dinámica que empezó con la máquina de vapor, hasta el día de hoy se sigue dando. ¿A qué me refiero? Va a aparecer lo que llamamos la primera revolución industrial. Si te das cuenta, hay un montón de cambios en esta edad moderna y ustedes en primer año, nosotros en primer año vamos a empezar a ver
¿Cuáles fueron estos cambios que permitieron que lleguemos a esta última etapa con la cual nos vamos la cual vamos a analizar durante todo este año, que es la edad contemporánea? Es la última edad que contempla la historia, incluye todos los acontecimientos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Dice aquí que son muchos estos acontecimientos. La Revolución Francesa en sí se da por el avance de la tecnología, por la revolución industrial. Después vamos a hablar de la rivalidad entre los imperialismos de los estados-nación, que después esta rivalidad entre las grandes potencias industriales los va a llevar a confrontarse durante la Primera Guerra Mundial. Va a haber una crisis económica que va a afectar a todos los países, y por estos resentimientos que hay de la Primera Guerra Mundial empieza una Segunda Guerra Mundial. La aparición de ideologías, por ejemplo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial encontramos al nazismo, encontramos el fascismo, y la última gran guerra o enfrentamiento de potencias a nivel global fue la Guerra Fría. Y ha habido un montón de guerras, ¿no? Pero esta quizás es una de las más interesantes e importantes. Entonces, en esta edad contemporánea es como el resultado de todo lo que se cocina, de todo lo que se va fraguando en la edad moderna. Si en la edad moderna empieza a haber estos grandes avances científicos, en la edad contemporánea se consolidan estos avances científicos. Si en la edad moderna empieza a haber cambios en el pensamiento de los seres humanos, ese cambio se consolida en la edad, a finales de la edad moderna, inicios de la edad contemporánea, con una ideología que ustedes lo vamos a ver un poquito más adelante, se llama la Ilustración. Si hay cambios también en cómo se comercia, en la actividad económica durante la edad moderna, durante la edad contemporánea esos cambios se consolidan y aparece un nuevo sistema económico que lo vamos a conocer hasta el día de hoy como capitalismo. Entonces, esa es la importancia de la edad moderna. Ahí es donde se va a transformarse el mundo y lo va a configurar en lo que hoy conocemos como la edad contemporánea. Ya empieza la segunda actividad. Hasta aquí sería que ustedes revisen qué características le van a notar a cada una de las edades. En la segunda actividad es analizar una serie de cambios que va a haber en esta edad contemporánea y forma parte ya de este tema, que es el panorama del periodo. Les voy a pedir que para esta actividad pueden apoyarse de la página 22 de su libro, y en la cual vamos a describirlo de una forma muy sencilla, muy rápido, y espero que quede comprendida la primera. El cuadro se llama Grandes transformaciones de la edad moderna a la edad contemporánea. Es decir, vamos a ver cuáles son esos ingredientes que te dije que se fueron cocinando en la edad moderna y que nos llevan a la edad contemporánea. La primera, un concepto fundamental, y lo mencioné hace rato, la burguesía. La burguesía que va a permitir que surja un nuevo sistema económico llamado capitalismo, donde la burguesía será la clase dueña de todas las fábricas, del comercio en general, y promueve el consumo de lo que se va produciendo. Así obtiene riquezas promoviendo la libertad de vender y comprar sin intervención del gobierno. A ver, yo sé que suena un poquito ahorita como extraño, pero te quiero comentar algo. Durante finales de la Edad Media, cuando surge la burguesía, los burgueses se hacen una alianza con los reyes para que estos los dejen pues comerciar. Incluso hacen una alianza para que algunos reyes incluso los financiaran. Cristóbal Colón, un genovés, no hizo el viaje, no descubrió América nada más porque él tenía interés de encontrar un nuevo territorio, no. Cristóbal Colón fue financiado por los reyes católicos para encontrar una ruta comercial que fuera más cercana con la China o con las Indias o con la India. ¿Por qué?
Porque cuando tú debes de recordar, cuando termina la Edad Media, dice que se cae el Imperio Romano de Oriente o Constantinopla. Cuando el Imperio Otomano conquista Constantinopla, no deja que los europeos comercien con Asia. Entonces los reyes europeos trataban de encontrar una nueva ruta comercial en la cual pudiera llegar a China y a India. En esa lógica y en esos descubrimientos que, o teorías que tienen que, por ejemplo, la Tierra no es plana, y dice, no, pues es que la Tierra es redonda. Y si tú sales del límite de Europa, si le das la vuelta, puedes llegar a China o puedes llegar a India. Esa era la lógica por la cual se financió el viaje de exploración de Cristóbal Colón. Claro, los europeos no contaban que entre Europa y Asia hubiese un continente y se lo encuentran. No es que lo hayan inventado, bueno, más bien no es que lo hayan pues descubierto, no sé cómo decirte. Se lo encontraron y de ahí van a sacar un montón de riquezas materiales los europeos para después financiar a estos reyes. Bueno, pero el punto era que los burgueses eran este factor de cambio. Ahora, ¿cómo es que se logran ser dueños de las fábricas? ¿Cómo es que los burgueses lo consiguen? Pues bien, durante la Edad Moderna es muy fuerte la alianza que hay entre reyes y burgueses. De hecho, muchos burgueses van adquiriendo incluso como títulos de la nobleza, títulos que les ofrecen los reyes. Pero va a llegar un momento en la edad contemporánea que el rey se va a convertir en un estorbo para que puedan seguir comerciando los burgueses. Y entonces los burgueses, a través de la ilustración, van a decir que el comercio tiene que ser libre. Y lo que tenemos hoy en día es una economía, todavía sigue hasta el día de hoy, se llama liberalismo económico. La economía, todos son libres de comerciar con quien quieran, prácticamente. Bueno, que hoy en día la situación es más compleja, pero esa sería la base del liberalismo económico. Segundo concepto, industrialización. Bueno, ocurrió un cambio en la forma en cómo se producían los artículos o las mercancías, y este cambio ocurre gracias a la invención de esa máquina de la cual ya hablamos, que es la máquina de vapor. La industrialización, que se caracteriza por el uso de maquinaria para fabricar mercancías rápidamente. La industrialización empieza en Inglaterra y empieza en la industria textil. Tú imagínate que tienes una fábrica de zapatos. Tú, si lo haces manualmente, puedes producir a lo mejor 1 o 2 pares de zapatos. Si tienes a 20 trabajadores, a lo mejor puedes producir de 20 a 40 pares de zapatos. Pero si se hace una máquina que la opera una sola persona, a lo mejor esa máquina puede ser los 20 zapatos, pero ya no ocupas a 10 personas. Y entonces se produce de una manera más rápida. Y esto va a provocar que el comercio fomentado por los burgueses empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que nos encontramos un comercio global. Esto empieza desde la edad moderna, pero se consolida en la edad contemporánea. En el liberalismo es una doctrina que defiende la libertad económica, ya lo dijimos, esto le interesa a los burgueses, pero también una libertad política, una libertad de expresión y de credo del ser humano, es decir, una libertad en todos los ámbitos de la sociedad, centrados en el individualismo y la defensa de la propiedad privada. Rechaza la intervención del Estado. Ya dijimos, a los burgueses no les conviene tanto que ya en este momento de la edad contemporánea que sean los reyes quienes tengan el control de la economía. Ellos piden que esto del sector económico sea libre. Entonces hay una relación entre burguesía, empresario y banquero. ¿Por qué? Los burgueses, que son los comerciantes adinerados que aparecieron a finales de la Edad Media, acumularon una riqueza y se van a convertir en estos empresarios, en estos banqueros, en la gente que va a controlar el dinero. Este grupo se va a consolidar
en la edad contemporánea como la clase dominante, en oposición a aquellos que les dan trabajo. Durante la edad contemporánea se consolida la burguesía, pero aparece una nueva clase social que hasta el día de hoy existe, que es la clase trabajadora, aquellos que van a trabajar a las fábricas de los burgueses. Pero sin duda, el surgimiento de esta clase lo hace en condiciones muy malas, muy lamentables, con salarios muy pobres, con jornadas de trabajo muy extensas, con condiciones de vida muy desfavorables, etcétera. Ustedes pregúntense, ¿esto sigue pasando hasta el día de hoy? Sería una cuestión que podíamos o que podemos analizar. Bueno, siguiente concepto, imperialismo. Dice que el imperialismo es un sistema económico en el que una nación poderosa, económica y militarmente, expandía su dominio mediante fuerza militar sobre otros territorios para así obtener sus recursos naturales. A ver, muchachos, espero que no se me estén confundiendo, pero a ver, el imperialismo es un sistema económico, se basa en el liberalismo del cual ya hablamos, pero los burgueses, al obtener ya el control de la economía, pues van a hacer alianzas y se van a hacer los nuevos políticos que ya no son de tradición noble, es decir, que ya no son reyes. Ahora incluso va a haber primeros ministros, presidentes de la república, etcétera. Estos burgueses van a hacer una alianza con ellos para poder expandir su comercio. Esta forma en que una nación, ya dije, política, militar y económicamente más fuerte, invade otro territorio para vender lo que produce, para obtener recursos naturales, para poder alimentar también su industria. A este sistema se lo conocemos como imperialismo. Y en esta orden de ideas aparecen los estados-nación como una nueva entidad política caracterizado por abarcar un territorio definido porque sus habitantes tienen características culturales e históricas similares. Es decir, ya no va a ser el reino de Francia, ahora va a ser Francia. Ya no va a ser el reino de España, ahora es España. Ya no va a ser, incluso ya en el ámbito americano, ya no va a ser el virreinato de la Nueva España, ya va a ser México. Aparecen nuevas entidades políticas, nuevas entidades territoriales con la formación de los estados-nación. Ejemplo de revoluciones sociales con lo que empezó todo, con lo que empieza la edad contemporánea. Tenemos dos, las principales, la independencia de las 13 colonias en Norteamérica y la Revolución Francesa en Francia. Bueno, obviamente, donde se van a plasmar ideas muy importantes que hasta el día de hoy yo quiero que te preguntes. ¿Siguen estas ideas? Como la libertad, la igualdad y la democracia. La libertad. ¿Por qué los burgueses están interesados en que la gente sea libre? Porque así pueden como contratarlos. Bueno, es que lo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero es básicamente porque hay avances en estos derechos, por ejemplo, la igualdad. Se rompe la idea de que hay un rey que es superior a los demás. Todos los hombres son iguales. En la democracia se rompe la idea de que el poder te lo da Dios, como decían los reyes. Ahora el pueblo puede elegir a sus gobernantes, pero no puede elegir a cualquier gobernante. Tiene que ser un gobernante que cumpla con las condiciones y básicamente en este periodo que cumpla con los intereses de esa clase adinerada que son los burgueses. Y bueno, la revolución industrial que surge en Inglaterra debido a una acelerada transformación tecnológica en la forma como se producen mercancías. Ya lo dijimos, esto aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, de 1750 en adelante, y se inventa la máquina movida por vapor que hacen que la fabricación de mercancías se hiciera más rápido y además favoreció el desarrollo de algunos transportes que podían moverse también más rápido. Tú imagínate que no es lo mismo ir a caballo por caminos pues feos a ya tener vías trazadas del tren que podían comunicar dos puntos de un territorio de una manera más rápida y con una mayor carga. Esto sin duda
va a provocar que haya un nuevo sistema de transportes que hasta el día de hoy sigue progresando. Por eso es que la edad contemporánea, muchachos, sigue hasta el día de hoy, porque estos cambios pues digamos, van siendo nuevos. Hoy en día, por ejemplo, y no es por como para hacerlo menos o no sé cómo comentárselo, pero el día de hoy estás recibiendo clases en un celular o en una computadora. Esto, incluso para el día de hoy, es algo novedoso, ¿no? Entonces, así sigue avanzando la humanidad. Y por último, el tema de la ilustración, que también lo vas a ver en la televisión. Bueno, vamos a definirlo de una manera muy sencilla. La ilustración, como ya lo dijimos, propiciada por este dinamismo de los burgueses, es un movimiento ideológico ocurrido en el siglo XVIII o siglo de las luces, que propone una nueva concepción del hombre y la naturaleza a la luz de la razón humana. La ilustración sería como la cereza del pastel de todo ese cambio que hubo de la Edad Media durante toda la Edad Moderna, y a finales de esta Edad Moderna aparece esta, donde ya se cuestiona todo, porque todo tiene que tener una explicación lógica, todo se explica a través de la razón. Y ahí nos vamos a las características que están aquí. La ilustración se basa en el uso de lo vuelvo a decir, de la razón, porque la razón es el único medio para lograr la verdad frente a la ignorancia. Todo puede ser cuestionable, y la creencia que la libertad, de la libertad, de la igualdad individual. ¿Qué quiere decir esto? Decían los reyes en la Edad Media y también gran parte de la Edad Moderna, decían los reyes que ellos tenían el derecho de gobernar porque Dios les había dado ese derecho. Estos pensadores ilustrados dicen, bueno, y esto es verdad, o sea, si hay un Dios, bueno, primero se empiezan preguntando eso, si hay un Dios, y después, ese Dios tiene la autoridad para gobernar o para darle el poder a alguien que gobierne a los demás. Y entonces en Francia se retoma, más bien porque no nace, se retoma un concepto de los que se manejaron en la Edad Antigua, la democracia, en Francia. Y antes también en la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, ahí también se retoma esa forma de gobierno, donde es el pueblo el que le da el poder al gobernante para gobernar, ya no es Dios. Tú pregúntate, cuando votamos, ¿quién le da el poder al presidente? ¿Se lo da Dios o se lo damos nosotros los ciudadanos? Ya comprendemos la importancia de la edad contemporánea. En lo económico, seguimos hablando del liberalismo económico, en donde la economía, como lo dice, debe ser libre. Y en lo político, quizás de las cuestiones más importantes, es la aparición de conceptos fundamentales. Por ejemplo, Montesquieu dice que el gobierno no puede o no debe concentrarse en una sola persona, sino que debe de separarse y que cada uno de estos poderes tengan una función. Y Montesquieu dice, es que en un gobierno de estos que los ciudadanos eligen, escucha la palabra que dije, ciudadanos, ya la manejaban en Francia, ya la manejaban en las 13 colonias. Un ciudadano puede elegir a su gobernante, pero él no debe de concentrar todo el poder. El poder se debe de dividir en ejecutivo, la persona que va a gobernar, legislativo, una cámara de representantes del pueblo que va a gobernar junto con esa persona que eligieron, y un sistema judicial que se encarga de todo el tema de impartir justicia. Pregunta, ¿el día de hoy tenemos estos sistemas? Claro, ahí la importancia que también entendamos la ilustración como la base de este nuevo sistema contemporáneo, ¿no? Y entonces dice Rousseau, es que la soberanía del Estado debe de estar ¿en qué crees? ¿En Dios? ¿En el rey? No, la soberanía del Estado, es decir, el poder del gobierno, debe de estar basado en el pueblo. El pueblo es quien otorga esta soberanía. Sin duda, muchachos, son temas bastante interesantes. Yo espero que además de mi explicación con lo que vas a ver en la tele quede comprendido. Y
Yo les pido que estén muy atentos. Seguramente en esta semana vamos a tener una sesión, pues no sé si en vivo, pero sí grabada también, quizás en Facebook o también por este medio, para poder aclarar dudas. Sé que ahorita a lo mejor te suena bastante raro todo esto, pero también sé que conforme vayamos avanzando, te van a ir quedando más claras todas estas cuestiones. Pues bien, les mando un abrazo muy afectuoso, esperando que todos se encuentren muy bien allá en casa. Y cualquier duda o comentario me pueden escribir aquí a través del canal de YouTube o también en el perfil de Facebook. Espero que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye.